Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estés revisando esta sesión de clase. Las clases pasadas estuvimos revisando actividades individuales en el cual podemos revisar el aprendizaje del alumno. Ahora vamos a trabajar actividades sociales o actividades de integración, en el cual vamos a identificar cómo es la forma de trabajo que vamos a poder desarrollar para que el alumno trabaje en conjunto o de manera colaborativa o de manera social. En primer punto, ¿qué es una dinámica grupal? Bueno, hablando de dinámicas, estamos hablando de una interacción, estamos hablando de un ejercicio, estamos hablando de una integración en el cual toda actividad propuesta por el docente, propuesta por el alumno, es una dinámica en la cual se tiene que determinar un objetivo en común. Ese objetivo en común lo tenemos que hacer en este caso de manera grupal. Si vamos a hablar de manera grupal, es que tienen que interactuar con todas las personas que están en su contexto o que están en su alrededor. Por lo tanto, es hacer que el grupo trabaje de manera colaborativa, que trabaje de manera conjunta para llegar a un objetivo. Principalmente las dinámicas de grupo están dirigidas para reforzar alguna actividad, para reforzar algún objetivo, para reforzar algún aprendizaje que queremos desarrollar. De manera histórica, vamos a trabajar que las dinámicas de grupo se empezaron a implementar en Estados Unidos aproximadamente por los años 30, en el cual se preocupaban por mejorar resultados organizacionales de manera grupal, obteniendo un campo político, un campo económico, un campo social o un campo militar. Estamos hablando que teníamos que trabajar en conjunto. Esta la trabajamos principalmente en la teoría de Gestalt, en la cual se trabajan las dinámicas de grupo. Para el norteamericano, Kurt Lewin, para el norteamericano Lewin, fue el pionero en desarrollar el estudio de grupos. Su teoría como tal trabaja el comportamiento en el proceso colaborativo, permitiendo una integración del fenómeno a trabajar. ¿Cuál va a ser mi fenómeno? La problemática que yo quiero desarrollar. Por lo tanto, para Lewin, encontrar un fenómeno social es diverso, porque el fenómeno va a ser alguna problemática que tengamos. Principalmente en las dinámicas de grupo es integrar, es comunicar, es socializar, es trabajar. Por ello, Lewin en los años 30 empezó a estudiar este punto. Estamos hablando que este proceso psicológico lo podemos emplear en un salón de clases, en una familia, lo podemos emplear en un proceso administrativo, en alguna empresa, en algún diseño empresarial, en el cual tenemos que trabajar en conjunto para que las personas desarrollen el objetivo general para llegar a la meta establecida. Definición como tal es esto: buscar explicar los cambios internos que se producen como resultado de las fuerzas y las condiciones en los grupos. En la dinámica grupal se va a reflejar el conjunto de fenómenos que interactúan en las relaciones sociales, el conjunto de problemas. Imagínate que estás en un salón de clases y no se conocen. Tu primer día de clases. ¿Qué es lo que hace un maestro? Una dinámica de grupo, una dinámica rompehielo, una dinámica de integración, una dinámica donde se conozcan. Esas dinámicas donde tú como docente tienes que hacer que el alumno con todo su contexto interactúe, con todo su contexto conjunte alguna relación en común. Importante, una relación en común. Si en algún momento un docente te hizo alguna dinámica como esto, es esto: la interacción que tuviste que hacer previo para tener al mejor amigo, para tener a tu compañero, para tener a tu confidente. Todo el tiempo hacemos una interacción de grupo, principalmente en lugares cerrados, aulas, empresas, áreas, gerencias, en el cual aquí el propósito es esto: la interacción, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, para que al final tengamos una reacción. ¿Cuál va a ser la reacción? Pues el integrar, el conocer, en el cual la persona 1 tiene que interactuar con todo el contexto y ese contexto tiene que conocer a la persona 1, y así nos vamos progresivamente para hacer la dinámica grupal.
Las dinámicas grupales deben de tener algo que vamos a reforzar. ¿Qué vamos a reforzar? Uno, la motivación. Esa motivación de conocer, de identificarnos, de tener la relación en común para poder congeniar con las personas. Número 2, las dinámicas de grupo necesitan creatividad. Para la creatividad es que podamos desarrollar un sinfín de números, un sinfín de juegos, un sinfín de ejercicios en el cual todo ese conjunto de grupo se conozca. 3, dinamismo. Cuando hablamos de dinamismo es la técnica que tú vas a aplicar, maestro. Esa técnica, esa estrategia, ese desarrollo, ese proceso que tú vas a implementar para que tengamos ese conjunto de comunicación. Y finalmente, punto 4, la atención positiva. En esa atención positiva, donde tú, maestro, vas a romper esa tensión de nerviosismo, esa tensión de silencio. Maestro, la atención se va a conjuntar con la motivación. Y aquí estamos reflejando algo importante, emociones. Las emociones que tú vayas a desarrollar con el conjunto de grupos es esa emoción positiva que debes de forzar a lo largo de toda la práctica docente o toda la práctica de capacitación que tú quieras hacer en cualquier lado. Ok, en este punto las dinámicas de grupo, ya que tuviste la motivación, ya que tuviste la creatividad, ya que tuviste la dinámica y rompiste esa tensión negativa y la convertiste en una tensión positiva, pues ahora vamos a hacer que esto tenga un fruto. El fruto es la meta. Aquí vamos a delimitar las personas, vamos a delimitar los fenómenos, vamos a delimitar las formas, vamos a delimitar el objetivo que quiero alcanzar. Porque aquí algo importante, vamos a tener diferentes facetas. Las facetas se van a relacionar por cómo queremos que interactúe el grupo. En esas facetas hacemos que el grupo desarrolle esa comunicación, pero ojo, no todos se aperturan a la primera, no todos son sociables, no todos tienen la oportunidad de ser carismáticos. Somos un mundo diferente en estas personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de identificar claramente hacia dónde queremos dirigir esta dinámica. ¿Por qué? Porque si no la dirigimos bien, no vamos a llegar a la meta, no vamos a llegar a los objetivos que nos vamos a establecer. Por eso vienen diferentes circunstancias. Esas circunstancias es en general comportamientos, actitudes, aptitudes, desarrollos, comunicación, personalidades, en fin. La personalidad de la persona me va a poder permitir desarrollar todo lo que te acabo de permitir. Para eso, maestro, existen diferentes tipos de dinámicas. Claro, hay un sinfín de desarrollos de dinámicas que en un momento te las voy a desarrollar, pero ojo, no las voy a desarrollar tú. Esto viene directamente para trabajarlo en el proyecto que estamos dejando, para que en algún momento tú expliques, trabajes y desarrolles esas dinámicas a lo largo de tu grupo para que puedas implementarlas, puedas desarrollarlas, puedas buscarlas, puedas ver que cada una tiene un significado, cada una tiene un propósito en común, ¿vale? Entonces, los tipos de dinámicas van a variar dependiendo edades, va a tener dependiendo la integración del grupo, incluso el género, incluso la situación en donde la vamos a generar. La relación con ello va a ser conforme a vamos a trabajar con el objetivo. Maestro, nunca pierdas el objetivo de vista, porque al trabajar la dinámica el objetivo va a ser importante, ¿vale? Aquí hay que establecer reglas, hay que establecer tiempos, hay que establecer formas para poder trabajar estas dinámicas. Dinámicas te lo mencioné que se puede utilizar en el salón de clases o en una empresa, simplemente cuando tú interactúes con algunas personas. Entonces, aquí dependiendo de las circunstancias es como tú lo vas a trabajar. Ejemplo, no va a ser lo mismo una interacción de grupo con niños de preescolar a con niños de secundaria. Acciones, actitudes y comportamientos son muy diferentes. Y no es lo mismo como vas a trabajar con una clase dinámica de grupal en una universidad a como lo vas a trabajar en un capital humano, en una empresa. Por lo tanto, aquí la situación en cómo la vamos a poder reflejar va a ser muy diferente. ¿Cómo clasificamos las dinámicas? Bueno, la clasificación va a depender por diferentes criterios. La primera forma,
por el forma de estudio y de trabajo. Aquí lo vamos a hacer. Por la forma de estudio y trabajo es maestro. Tú vas a identificar lo que yo quiero lograr con esta dinámica. Principalmente iniciamos con presentaciones. Eso es clave para romper una tensión principal en la primera etapa. Una presentación. Gustos, preferencias, edades, nombres, localidades, sin fin. En esta presentación es para que la persona se pueda conocer, se pueda identificar con sus gustos, preferencias y así poder conectar con alguien. Importante, la conexión. Ya que tenemos la presentación en común, ahora vamos a trabajar el proceso de estudio y de trabajo. En este proceso de estudio y de trabajo es dónde quiero llegar. El dónde quiero llegar es plantear el objetivo o qué es lo que quiero lograr con esa dinámica. Para el punto número 3 es el conocimiento. Vale, para ese conocimiento son los temas, los ejercicios, las actividades que tú ya vas a consolidar porque ya rompiste la tensión. Ejemplo, vamos a delimitar estos 3. Cuando tú llegas a tu primer día de clases, maestro nuevo, grupo nuevo, alumnos diferentes, cualquier nivel, la presentación va a ser importante. Usted, maestro, tiene que ser la primera pauta. Tiene que ser el primero que rompa esa tensión negativa y empezar a hacer una dinámica grupal. Ejemplo, presentándose. Una manera positiva, una actitud agradable en el cual el alumno le tome confianza. Ya tomamos emociones. Después de esa confianza, bueno, vamos a delimitar que la actividad se va a desarrollar para que conozcamos al grupo, para que identifiquemos características, para identifiquemos personalidades y el proceso en cómo trabaja cada alumno. Bien, ya vamos 2 pasos. El tercero, ya en el tercero, vamos a aplicar los conocimientos. La dinámica de grupo no nada más puede ser para romper tensiones de inicio, sino para identificar qué conocimientos tiene, qué aprendizajes lleva, qué habilidades ha logrado a lo largo de su proceso de vida. Ahí ya llegó el 3. Entonces para el 3 ya puedo crear algo que se llama formación de grupos. En esta formación de grupos ya puedo ver cuál persona puede trabajar con cuál. Aquí es donde los maestros hacemos astucia. El que más habla podemos conectarlo con el que casi no habla para hacer que desarrolle una habilidad social, la comunicación afectiva. En este punto vamos a identificar diferentes personalidades que pueden cuadrarse y que pueden identificarse. Ejemplo, cuando el maestro pide grupitos para hacer una actividad, peculiarmente lo hacemos con las personas que ya conocemos, ¿cierto? Que ya somos familiarizados, que ya estamos acorde a que me cae bien, a que los que trabajan, los que echan despapalle, los que echan el chismecito. Ok, maestro, ya lo tienes. Ya identificaste en este proceso tu forma de personalidades que tienes. Entonces ahora esas personalidades, maestro, modifícalas. ¿Cómo las vas a modificar? Interactuando con alguien que no es de su misma personalidad. Y así vamos a lograr esa formación de grupos. Para después pasar al punto 5, de distensión. En este punto vamos a hacer que identifiquen características diferentes. La distensión es que no sean de la misma. La persona que más trabaja, vamos a hacer la que trabaja con la que le cuesta, la que tiene alguna dificultad. En este punto, maestro, tú vas a hacer que uno de los dos va a llevar la batuta. ¿Cuál va a ser? Correcto, el que tiene la personalidad más activa, el que tiene la personalidad que trabaja más rápido, que hace las cosas más eficientes. Entonces, aquí vamos a hacer que esa persona jale, que trabaje en conjunto con la persona que le cuesta trabajar este proceso. Ya con ello podemos hacer un trabajo de cooperación. En ese trabajo de cooperación es 50-50. Hay que trabajárselo bien al alumno. 50% él y 50% la otra persona. ¿Por qué? Porque al tener diferentes personalidades podemos hacer que las dos se comuniquen, que las dos lleguen a un acuerdo. Si no lo podemos emplear de manera atractiva, maestro, ¿qué es lo que pasa? Al final esos grupitos regresan a lo que es sagrado, con las personas que se comunican más, con las personas que se llegan a interactuar, ¿cierto? Porque ya se conocen, porque ya saben que congenian con ellos.
Y al final esa cooperación pues se regresa al grupo formal o al grupo base. Y ese grupo base son los alumnos que se conocen, que se llevan muy bien. Y con ello llevar algo que llamamos familiaridad. En esa familiaridad es hacer una relación social atractiva con las personas, las amistades. En esas amistades hacer la comunicación y la interacción de las personas. Haz memoria. ¿Cómo conociste a tus mejores amigos del bachillerato? Por acciones, por gustos, por preferencias en común. Y todo eso pasó porque tu personalidad congenió con la otra persona. Pero ahora vamos a ver que si en algún momento interactuaste con las personas que no congeniaste, tal vez sí, pero ¿qué crees? Desafortunadamente no hicimos un clic o no hicimos una conexión familiar. Y eso es lo que pasa con la situación de las dinámicas grupales, que en ocasiones no podemos forzar a hacer un clic o a hacer una comunicación como tal. Entonces, en este proceso de las dinámicas, de su clasificación, ahí está, en su clasificación, ¿qué tenemos que hacer, maestro? Tienes que hacer que se lleven a cabo estas conexiones. Si te diste cuenta, fue un proceso de 7 pasos. Importante. ¿Quién lleva el liderazgo de estas dinámicas? Tú, maestro. Y tienes que hacer que la interacción sea agradable, que no sea forzada. Y en ocasiones eso es lo que hacemos nosotros los maestros, que la interacción es forzada. Y al hacer una interacción forzada, no llegamos a la meta, que es tal vez la comunicación, que es un trabajo colaborativo, que es una situación para tener un 50% uno y 50% el otro. No lo logramos. Por eso en la clasificación o en la forma en cómo repartimos las dinámicas de grupo, pues tiene que ser de manera equitativa y tiene que tener mucha estrategia, maestro. Estrategia. Tienes que visualizar que funcione. Punto importante, que funcione. Aquí dice que la presentación. Estas son aquellas cuyo principal objetivo es exponer la identidad de cada individuo, componente del grupo. De esta manera se hará hincapié en transmitir datos personales. Aquí, si te das cuenta, estamos viendo el primer punto, como te lo mencioné. Hacer preguntas claves con gustos, preferencias, atracciones, viajes, dependiendo de la dinámica en común. Esta sirve para que los grupos se conozcan y erradiquen prejuicios. Ojo, prejuicios, porque la sociedad hace prejuicios, porque la sociedad etiquetamos. Algo importante, etiquetamos, porque la personalidad de la situación de enfrente no me es agradable, no me es congenia y en el punto hacemos un prejuicio. Con ella no porque es la callada, con él no porque es el despapalloso, etiquetamos. ¿Y sabes dónde inicia también la etiqueta? Contigo, maestro. Si tú empiezas a etiquetar y haces un juicio erróneo de valor personal, tu situación de dinámica grupal tiene a tener quiebres. Y esos quiebres es que en algún momento hay subdivisiones de grupos. Después tengo la de conocimiento, que dice aquí que son las que se indican a profundizar acerca de cada uno de sus integrantes que conozcan algún tema en común, relacionando características de personalidad, emociones, percepciones, como te lo fui mencionando, lo que conoce y lo que sabe la persona. Después la que ya te expliqué, la formación de grupos. Esta idea consiste en que se den conforme a los grupos que estén establecidos y que tengan pautas de participación. Ejemplo, por edad. Ejemplo, por género. Ejemplo, por gustos. Ejemplo, por tamaños. Esa es la formación de grupos que tú vas a poder crear, maestro. En esta situación, maestro, tienes que tener bien en cuenta cómo vas a crear la formación de grupos. Porque, ojo, si lo haces por niño y niña, sin problema. Pero en ocasiones hay que hacer la interacción en conjunto y mixta. A mí, en algún punto, no me agrada trabajar equipos niño-niña, porque es muy cansado el poder tener una interacción solamente con puros varones o solamente con puras niñas. Aquí hay que mezclar, maestro.
importante. Y hay que mezclar diferentes situaciones, edades, tamaños, gustos, importante. Y después el trabajo de estudio, en el cual se logra interactuar los conocimientos. Básicamente es causar discusiones de manera crítica, maestro, discusiones en el cual el trabajo en equipo sea argumentativo, el trabajo en equipo tenga un diálogo fructífero, el que trabajo en equipo tenga esa comunicación agradable de trabajar en equipo. Te voy a dar una anécdota, así, real. En primaria, después de las etapas de primaria alta, que son cuartos, quintos y sextos, incluso en secundaria, es muy difícil trabajar en este punto una dinámica de grupo. ¿Por qué? Porque ya tienen prejuicios, porque ya tienen etiquetas de relacionar a las personas. Y cuesta mucho hacer esta interacción de cualquier dinámica que presentes. Entonces hay que saber emplearla de manera atractiva para que podamos tener algo fructífero, algo aprovechado. Porque si no, maestro, te vas a cansar tú y los alumnos no te van a hacer caso. O en algún momento, como te lo mencioné, va a ser una comunicación forzada. Y al hacer una comunicación forzada, no hay un resultado. Entonces, ejemplo, yo te digo mi ejemplo. En quinto, el año pasado, del ciclo escolar, tuve que trabajar una obra de teatro. Y tuve que formar equipos así como te lo mencioné. El callado con el platicador y que trabajen en conjunto. Costó, pero ¿sabes cuánto me costó trabajar esa integración de grupo? El proyecto tenía que durar 15 días. Acabé durando un mes y cacho. Con conflictos, disgustos, disyuntivas, malas comunicaciones. Pero ¿qué crees? Traté de cerrar y de cerrar las actividades para que dialogaran, para que al final llegaran al objetivo final. ¿Cuál era mi objetivo? Desarrollar una obra de teatro pequeña infantil, integrado por 6 equipos. Difícil porque no todos trabajaban la misma ideología, la misma rienda, el mismo desarrollo, la misma forma de pensar. Difícil, pero se logra, maestro. Y hay que tener bien marcado tu meta a desarrollar. Después tengo la situación de distinción, de cooperación y de familiarización. Ok, si vamos al proceso de distinción, bueno, pues aquí promueven las relajaciones del grupo. Es donde yo te dije que hay que trabajar el que no tenga la misma personalidad, pero tenga algo importante, no causar estrés, ¿vale? Planteamos desafíos, planteamos retos, pero que no se estresen las personas, porque si no, no hay una situación positiva. En la parte de cooperación, pues al final que trabajemos por una meta en común, ¿cierto? Y en la situación favorable de relaciones familiares, es aquí la hermandad, la amistad, el proceso positivo de las emociones, esa interacción, esa relación de roles en el que ya se conocen. Finalmente, maestro, bueno, lo que te pido para tu proyecto, aquí hay diferentes dinámicas, investígalas, busca cómo se desarrollan y son buenas, pero ojo, hay que saber el objetivo de dónde queremos dirigirlo. Por ejemplo, yo en lo personal, la que a mí me gusta mucho o la que me encanta trabajar es la situación del teléfono descompuesto. A mí me gusta. O del mensajito secreto, en el cual haces que se comuniquen todos para llegar al objetivo común, ¿vale? Entonces, aquí hay que buscar una manera de trabajar. Aquí te puse ejemplo en estambre, no viene el nombre, pero yo la conozco como la telaraña, o yo la conozco como el tejido de ideas. Aquí es que todos los alumnos a través del estambre se lo avienten. Ojo, decirles a la persona que no conozcas, a la persona que te cayó bien, a la persona que quisieras conocer. Es importante trabajar diferentes dinámicas en diferentes procesos. Ya te lo dije, no solamente al principio de una sesión, porque no los conoces, sino hay que trabajar que el grupo interactúe. Importante, que tenga un trabajo colaborativo. ¿Es difícil? Sí, porque las personas ya tenemos una ideología, las personas ya tenemos un criterio, en ocasiones negativo, y las personas ya tienen unas etiquetas o unos prejuicios preestablecidos que vienen vienen de maestros anteriores. Sí, pero hay que saber aplicarlos e implementarlos, ¿vale? Entonces, eso es una dinámica de grupo, el trabajar
con un grupo de personas, valga la redundancia, ¿vale? Espero que hayamos tenido una situación explicativa general de esta presentación de dinámicas, ¿va? Estamos a unas semanas de acabar el proyecto, entonces sí necesito que lo vayas revisando, lo vayas estudiando y, ojo, implementes diferentes formas de trabajo. Dudas y demás, maestros, estamos a tus órdenes, lo vemos después. Próximas sesiones, suerte, hasta la próxima.